Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a empezar una nueva serie de SolidWorks en el que vamos a comenzar a trabajar en la interfaz, en una pequeña introducción. Vamos a hacer una pieza también, vamos a ver herramientas rápidas y además pues vamos a utilizar una versión del SolidWorks 2018, aunque no es necesariamente esta versión la que pueden utilizar cualquiera que ustedes tengan a la mano en este momento. Sin más, comencemos. Hay que abrir el programa de SolidWorks. Eh, Vamos a esperar un momento. Y pues esta es la interfaz, ¿no? Yo como ya he trabajado con él, me aparecen documentos recientes que yo he realizado. Si ustedes por primera vez entran, posiblemente les aparezca simplemente estos símbolos que son el de pieza, ensamble y dibujo. Aquí pueden ustedes elegir otro tipo de vista, un tipo de vista avanzado en el cual pueden cambiar a ciertos aspectos, ¿no? Como plantillas específicas de partes pequeñas, con cierto tipo de tolerancias, entre otras posibilidades, ¿no? Como son los tutoriales. Del lado derecho tenemos los recursos rápidos de SolidWorks, que son la bienvenida al programa, que es esta parte de aquí. También podemos encontrar generadores de pestañas de propiedades, la librería de herramientas, los toolbox, las apariencias y demás, ¿no? Esta ventana siempre nos va a acompañar y vamos a ver lo siguiente. ¿Cómo se abre una nueva parte? Pues seleccionamos donde dice parte o part y aceptar. La vista de aquí arriba es una, pues podríamos llamarle barra de tareas, que tiene diferentes tipos de pestañas en su interior. Comúnmente nos ofrece estos símbolos, que son el símbolo de la bienvenida del Solid, que es lo que acabamos de ver hace un momento. También tenemos el símbolo de nuevo documento, que puede ser una parte, puede ser diferentes tipos, ¿no? Un dibujo. Podemos abrir alguno que ya tengamos en desarrollo, que ya habíamos trabajado anteriormente, con este botón que dice abrir. Podemos guardar, imprimir, etcétera, etcétera, ¿no? Lo convencional que podemos encontrar en los software. Si nosotros nos vamos a esta flecha, el SolidWorks despliega una barra de herramientas que pues también es convencional en otros programas, que es archivo, edición, ver, insertar, herramientas y ventana. En archivo encontramos lo típico para la modificación de los archivos, propiedades, vistas, impresiones, guardarlo, crear a partir de este un dibujo. Más adelante en la serie veremos cómo se hace esto. También tenemos la edición, que es un tipo de herramientas especiales que podemos utilizar. Ver nos ayuda a diferentes tipos de visualización. Podemos modificar la forma en la que se ve nuestra estructura, las luces, etcétera, etcétera, ¿no? Insertar también es relacionado con las operaciones que vamos a realizar. Herramientas, pues son las herramientas que tiene el Solid, como por ejemplo las herramientas de bloques. Podemos crear un nuevo bloque, hacer cotas especiales, etcétera, etcétera, ¿no? Esto también lo tenemos en esta otra barra, que es una barra pues interactiva, más interactiva con el usuario que la que vimos anteriormente, ¿no? Aquí tenemos también las operaciones y otras pestañas que estas pueden variar dependiendo de la versión que ustedes tengan. Puede que no aparezca Solid MB, pero posiblemente no utilicemos esta parte en la primera temporada de la serie. También tenemos lo que sí vamos a usar siempre, que es croquis, calcular, ¿no? Estas tres ventanas siempre las vamos a utilizar. La primera, la que nos recibe, es la ventana de la pestaña de operaciones, que tiene en su interior diferentes herramientas para realizar operaciones de tres dimensiones. El croquis es para trabajos en dos dimensiones y calcular nos permite hacer diferentes tipos de, pues como su nombre lo dice, cálculos para pues poder, no sé, realizar algún tipo de tarea o desarrollar alguna herramienta específica sobre la pieza que estemos diseñando, como puede ser medir, puede ser un estudio de diseño, propiedades de selección, sensores, etcétera, etcétera. Más adelante veremos qué es cada cosa. ¿Qué otra parte tenemos en la interfaz del Solid cuando recién abrimos esta nueva parte? Bueno, tenemos aquí, esto se le llama árbol de operaciones, esto que está aquí. Esta es la barra del árbol de operaciones, aquí hay diferentes símbolos. Aquí podemos nosotros manejar propiedades de un diseño, ver las configuraciones que tenga esa pieza, crear configuraciones nuevas,
manipular los orígenes de una pieza para un diseño en 2 dimensiones, etcétera, etcétera, ¿no? Y la apariencia. Esta barra de operaciones nos recibe con diferentes paneles. Por ejemplo, el planos, perdón. Este plano es el plano frontal, el plano superior y el plano derecho. El plano lateral, ¿no? Dependiendo del idioma, pues también aparecen estos nombres diferentes. Y es muy importante que cuando iniciemos un dibujo, pues seleccionemos alguno de ellos para empezar a dibujar. Hablando de dibujos, ¿cómo se desarrolla un dibujo en Solid? Bueno, vamos a empezar con lo más sencillo, que es hacer un cubo. Vamos a ir a donde dice croquis y vamos a presionar la tecla de croquis, ¿no? Siempre que vayamos a diseñar algo, tenemos que ir a esta pestaña que se llama croquis y después a la herramienta de croquis. Hay diferentes croquis. Hay un croquis en 2 dimensiones, que es el croquis convencional, y un croquis en 3 dimensiones. El croquis de 3 dimensiones se utiliza cuando tenemos un contexto avanzado acerca de lo que es el dibujo y podemos realizar modificaciones en base a este conocimiento que tenemos. Por el momento, pues vamos a empezar de lo más básico, que es hacer un croquis en 2 dimensiones. Después vamos a hacer una modificación para pasar de las 2 dimensiones a 3 dimensiones. Con lo cual ustedes se darán cuenta de que es relativamente fácil hacer este tipo de modificaciones, ¿no? Vamos a ir al croquis en 2 dimensiones. Presionamos aquí y nos pregunta dónde, bueno, aquí si se fijan, en el panel lateral donde están las herramientas, en donde dice manejo de propiedades o Property Manager, aparece este mensaje que dice que tenemos que seleccionar un plano sobre el cual deseamos crear el croquis para la entidad. Las entidades son nosotros lo que vamos a plasmar en esos planos. Por ejemplo, una línea, un rectángulo, un círculo. Esas son las entidades. Entonces, lo que vamos a hacer es, donde dice Top Plane o plano superior, vamos a seleccionar este. Si se fijan, apareció una pequeña, pues, L, que este es el origen de toda la pieza, ¿no? Es el origen de donde va a estar nuestra entidad situada. Podemos, por ejemplo, ya que vamos a hacer un rectángulo, podemos empezarlo desde una esquina, es decir, aquí en donde están estas entidades, buscamos la que diga rectángulo y podemos empezar diferentes tipos de rectángulos. Si se fijan, hay un rectángulo que comienza en las esquinas, hay otro rectángulo que puede empezar en el centro y pues demás, ¿no? Diferentes parámetros que podemos utilizar para esta entidad. Otra cosa que es importante saber es que si nosotros comenzamos en la mitad la entidad del todo, o sea, en el centro de toda nuestra entidad, va a ser mucho más fácil a la hora de nosotros trabajar en 3 dimensiones, realizar tal vez cálculos, etcétera, etcétera, ¿no? Es una recomendación que yo les hago. Comiencen siempre a la mitad. Ok, ¿qué más tenemos aquí? Bueno, tenemos otra entidad que se llama recortar de entidades, que pues, aparece como una tijera, lo que nos permite es hacer cortes en las líneas o en el dibujo que tengamos. También tenemos otro que es convertir entidades para cuando estamos trabajando en 3 dimensiones y queremos crear a partir de esa tercera dimensión una entidad nueva con las líneas que se proyectan. Tenemos la equidistancia de entidades, que lo que nos permite es hacer un recuadro más ancho o más angosto en base a las entidades que seleccionemos. Otra cosa que siempre va a aparecer aquí, esta es la configuración de vistas, ¿no? Que es similar a lo que podemos encontrar acá en ver. Es muy parecido. Son herramientas que nos permiten manipular el objeto que estamos diseñando y que podemos ver y apreciar de diferentes maneras. Cuando ustedes iniciaron este nuevo dibujo, este croquis 1, que se aparece acá, aquí en su cuadro, bueno, en la esquina del dibujo, aparece estos dos símbolos. Este símbolo es para salir del croquis en el que estamos trabajando sin borrar el croquis. Y este otro símbolo es para borrar cualquier cambio que hayamos hecho en el croquis. Y si no tenemos nada en el croquis, simplemente lo borra el croquis y ya está. Como demostración, voy a presionar el botón y me pregunta si quiero descartar los cambios y salir o pues cancelar, ¿no? Si se fijan, se borró el croquis que yo hice. No importa. Vuelvo a crear otro croquis en el plano superior de planta. Si se fijan, aquí abajo también aparecen nuestras coordenadas.
Estas coordenadas nos ayudan a identificar sobre cuál plano estamos trabajando, y en este caso es el plano, el de planta, ¿no? Que sería en base al eje Z y el X. Ok, bueno, ahora vamos a diseñar este recuadro. Vamos a la entidad de rectángulos, aquí hay línea, círculo, polilínea o spline. Un plano para desarrollar un plano a partir de otro, un rectángulo, el arco tangente, elipses, etcétera, ¿no? Vamos a ir donde dice rectángulo. Voy a seleccionar aquí en el panel lateral de los parámetros. Me pregunta qué tipo de rectángulo quiero yo utilizar. Ahorita vamos a hacer el más sencillo, que es el que ya viene por default, que es el de las esquinas, ¿no? Selecciono una esquina y selecciono otra y ya tengo un rectángulo. Si se fijan, este rectángulo aparece con una línea oscura y con un punto oscuro. Aquí hay otra línea oscura, ¿no? Estas dos significan que están, vamos a llamarles definidas, ¿sí? Cuando un dibujo está definido, significa que yo no puedo manipular ese dibujo porque ya está completamente acotado o completamente fijado en el espacio, ¿no? No se puede hacer ni más grande ni más pequeño, porque SolidWorks funciona a partir de la parametrización del dibujo. Aquí, si existen líneas azules, significa que estas líneas no están parametrizadas. ¿Y cómo es que yo sé que está parametrizado? Pues aparecen estas cosas verdes que se llaman relaciones. Más adelante pues vamos a hablar un poco más acerca de ellas, pero ahorita es importante entender que de preferencia no deberían de aparecer estas líneas azules. No me afecta en nada porque al final de cuenta, pues si yo no manipulo el dibujo, yo no lo muevo por accidente, pues no va a haber ningún problema. Yo diseñé ya un rectángulo con una serie de parámetros, ¿no? Pero si yo quisiera, pudiera agregarle dimensiones y con ello debería de arreglarse este detalle. ¿Cómo arreglamos unas dimensiones o cómo le decimos qué tan ancho y qué tan largo va a ser este rectángulo o este cubo? Pues muy fácil, aquí donde dice cota inteligente, si ustedes van a esta flecha, debajo de cota inteligente aparecen otras opciones, ¿no? De tipos de cotas. En SolidWorks es común encontrar pues que la mayoría de cotas sean inteligentes porque es lo más sencillo y es muy versátil esta herramienta, es pues una de las herramientas más versátiles que tienen este software. Aquí vamos a seleccionar esta línea, le vamos a decir que sea de 67 y si se fijan estamos trabajando en dimensiones de milímetros. Ojo, antes de empezar cualquier dibujo tenemos que estar muy bien enterados de qué unidades vamos a utilizar. Vamos a utilizar metros, centímetros, milímetros, pulgadas. Yo ahorita empecé automáticamente, algo súper rápido, como sea que esté el programa. Es meramente un ejemplo de inicio. Pero más adelante vamos a tener que tener en cuenta esto. ¿Y cómo sabemos en qué estamos trabajando? Bueno, en este caso voy a seleccionar 65 milímetros. O 65 nada más y automáticamente lo coloca en milímetros. Y si se fijan aquí abajo, aparece este MMGS, que son el sistema de unidades en el que yo estoy trabajando. Nosotros podemos cambiar este sistema de unidades cuando iniciamos el proyecto, de preferencia antes de comenzar, porque posiblemente si nosotros lo modificamos después, nuestras cotas que ya tengamos relacionadas con el dibujo ya parametrizado, van a crear un problema y eso va a perjudicar o va a hacer más lenta el proceso de diseño. Entonces, desde el principio es recomendable ver en qué unidades están trabajando y en base a ello, pues seleccionar la que más nos convenga. Hay diferentes, así rápidamente podemos encontrarlas en este índice abajo y bueno, en este menú, y aparece el de metro, kilogramo, segundo, centímetro, gramo, segundo, milímetro, gramo, segundo, pulgada, libra, segundo, ¿no? Y existe una forma de nosotros crear nuestro propio sistema de unidades, así como queramos, ¿no? Por ejemplo, metro y gramo y minuto o lo que sea, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo así, tal cual. 65 por aquí y 65 por acá, para que sea un cubo. Otro truco es darle una relación para que esta línea y esta sean iguales y por lo tanto todas van a ser del mismo tamaño, pero
por, por cuestiones de que no estamos viendo relaciones en este momento, simple y sencillamente vamos a utilizar la dimensión de la cota inteligente y ya está. Después, para hacer esto un cubo, porque ahorita pues no parece un cubo, es simple y sencillamente un rectángulo, pues vamos a ir a operaciones, donde dice operaciones, en estas pestañas, seleccionamos y donde diga extruir saliente base, significa que a partir de una entidad planar en nuestro diseño nosotros vamos a poder obtener un objeto tridimensional. Pero, mucho cuidado, porque si yo hiciera un cubo que no esté completamente definido, es decir, que si yo hago un cubo a partir de líneas que no están totalmente definidas o cerradas en este caso, que no se ve una figura sombreada aquí adentro, no puedo hacer yo una extrusión porque pues realmente no está completo el dibujo, ¿no? No es como que, por ejemplo, si yo no tuviera esta línea, si se fijan ya no es lo mismo. No tengo sombreada mi figura y no está completo, no puedo hacer a partir de ello una extrusión. Hay un truco para hacer a partir de esto una lámina, pero más adelante vamos a ver ese tipo de cosas. Por el momento, si una figura no está completamente definida, bueno, hay que entender que no podríamos hacer una figura tridimensional completamente definida. En este caso, no hay ningún problema. Vamos a dar extruir saliente base. Y nos va a preguntar en el menú de parámetros o en las propiedades qué tanto distancia nosotros vamos a dar de forma vertical. Y existen diferentes parámetros donde dice dirección y en donde dice desde. Cada uno de los parámetros me va a ayudar a yo a hacer un dibujo tridimensional imaginando, bueno, basándonos en la idea de este diseño tridimensional, suponiendo que este sea el origen de mi dibujo. Aquí está el origen. Este sería Z, este sería X, y para arriba y para abajo es Y, ¿no? Entonces yo puedo diseñar a partir de ello una superficie. Bueno, si tuviera otra pieza a partir de una superficie de esa pieza o de una cara o de un plano aparte, puedo yo hacer mi extrusión. También a partir de un vértice de alguna otra pieza que yo tuviese aquí o en una equidistancia, que significa que puedo hacer una separación a partir de mi plano inicial, que en este caso es el plano planta. A partir de él yo podría hacer entonces un desfase, por así llamarle, de lo que va a ser la operación de extrusión saliente base. Esto es en el parámetro desde. Más abajo en el parámetro dirección 1 va a ser, pues como su nombre lo dice, la dirección hacia donde yo voy a hacer esa extrusión. En este caso lo voy a hacer hacia arriba, así como está. Aquí yo si selecciono estas flechitas, pues va a cambiar, ¿no? Cambia la dirección en la que estoy dibujando. Y me aparece, pues que yo puedo mover esto con esta flechita. Pero yo recomiendo que en el menú de la distancia 1, que es la profundidad, nosotros agreguemos la medida que queremos. En este caso sería la medida de 65 milímetros. Este otro botón me permite hacer, ¿cómo se le llama? Se le llamaría así como un tipo de desfase angular, ¿no? Es decir que mientras más va avanzando a la distancia, más angosto o más ancho se va haciendo. Esta otra dirección es si yo quisiera hacer otra extrusión, pues no habría ningún problema. Yo podría hacer otra extrusión hacia abajo del tamaño que yo quiera, ¿no? Bueno, por ahora esta dirección la vamos a dejar tranquilita, en paz, así como está. Y vamos a empezar con la más sencilla, que es la dirección 1. Como ya les mencionaba, hay algo que se llama operación de lámina, que si yo tuviera una línea así abierta, como lo que veíamos anteriormente, en el caso de que no estuviera definido, yo podría hacer en base a ello una extrusión saliente base, pero eso es más adelante. Aquí me preguntan los contornos. Si tenemos muchas más líneas y queremos extruir alguna de esas entidades geométricas completas y bien definidas, pues necesitamos extruir algunas de los contornos y esta sección me ayudaría mucho en eso. En este caso, pues solamente es un contorno y ya está. Seleccionamos aquí y pues ya, es lo mismo, ¿no? Si se fijan. Le damos en donde dice aceptar, que es esta flecha verde, y esta otra es para cancelar y esta es para una vista preliminar. Vamos a donde dice aceptar
y ya tenemos nuestro cubo dibujado. Bueno, espero que les haya gustado esta introducción. Más adelante tendremos muchas más herramientas con este software. Dejen sus comentarios, sus likes y muchas gracias. Hasta la próxima. Cuídense mucho.